Arrancando con el desayuno del día de hoy. En primer lugar, muchas gracias por venir. Y bueno, voy a dejar que haga la introducción Josep Antoni Grimalt, Pep para los amigos, que es el presidente de la asociación que bueno, pues va a tener el honor, ¿no?, de hacer la presentación de la mesa del día de hoy. Así que nada, un aplauso para Pep. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias a todos por acompañarnos. Esto es como estar entre amigos, ¿no? Creo que nos conocemos casi todos. Gracias a las empresas asociadas, a nuestros patrocinadores y a nuestros colaboradores, ¿no? Bueno, hemos preparado este evento con mucha ilusión. Yo creo que la verdad va a quedar muy chulo. Espero que os aporte valor, ¿no?, a esta inversión de tiempo que estamos haciendo todos con nuestras agendas que tenemos tan apretadas. Y eventos como este, ¿no?, de rehabilitación y cambio de uso, son eventos que para mí hacen que me sienta orgulloso del sector en el que trabajo. A veces orgulloso del sector, no lo dice todo el mundo, yo lo digo y me siento orgulloso porque demuestra la proactividad del sector. O sea, avanzamos y buscamos soluciones a problemas que a lo mejor las soluciones las tendrían que aportar otros actores, ¿no? Y eso para mí es un orgullo. Tenemos un plantel de lujo, Araceli os lo va a presentar, y espero de corazón que os guste. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Yo siempre que veo a tanta buena gente y a tantos amigos y a tantos socios de Cowork, mi expresión empieza a ser buenos días, guau, ¿no? Buenos días, guau, de veros de nuevo. Gracias a Edith, gracias, presidente, Pep, por darnos espacio, por seguirnos, por reconocer el trabajo que viene haciendo Cowork. Me llegaron muy bien tus palabras de que en muy poco tiempo hemos puesto una asociación. Hoy celebramos el 5º aniversario y en estos 5 años hemos puesto al sector, gracias a los profesionales que estáis trabajando día a día, operadores, inversores, arquitectos, mucho arquitecto, ¿vale? Estamos poniendo en marcha un modelo de vida que está cada vez más demandando las nuevas necesidades de nuestras nuevas formas de vida, de movernos, de trabajar, de esas situaciones vitales que a veces nos hacen trasladarnos de una ciudad a otra o un divorcio, ¿no? Todos estos modelos pues, nos están invitando a impulsar estas formas, estos espacios, este co-living, que ahora vamos a hablar del co-living, flex living, de cómo se está reestructurando el sector y cómo nos estamos organizando, ¿no? O sea que de nuevo, gracias Pet, gracias a Edith. Josep, recuerdo con cariño uno de los primeros webinars que hicimos en post-COVID. Ahí, cuando me invitaste y pudimos hacer también, empezábamos a hablar de lo que, ¿te acuerdas que decías alternativos? Yo decía, no, co-living, co-housing, ¿no? Pues íbamos a hablar de todo ello y qué mejor con este panel de profesionales. Nos ha salido de vicio venir las 4 vestidas de azul, ¿vale? Yo creo que somos corporate total, ¿no? El mundo flex es azul, es alegría, es visión, es ilusión. Y qué mejor compartirlo con grandes profesionales que en estos apenas 5 años habéis demostrado una trayectoria profesional, la vuestra personal y en vuestras compañías, poniéndonos al frente de este nuevo sector. Vamos a estructurar el debate en 3 o 4 pilares, ¿no? Primero, la definición. Yo creo que todavía nos queda mucho por definir estos nuevos conceptos que luego van a ayudar a la administración, ¿no?, a poderlo regular urbanísticamente. Vamos a hablar también de las licencias, la construcción, esas barreras que nos podemos encontrar y algo muy positivo, ¿no?, las soluciones, ¿no? Como las soluciones, no sé si se me está yendo el sonido, ¿va bien? Vale. ¿Cómo vamos a dar las soluciones? Pues doy paso, si os parece, en este orden que tengo de izquierda a derecha, pues a María Jesús Caballero, a Chus, ¿no?, directora de Flex Living en Argis y que estás liderando una gran operadora dentro de la compañía. Pues, Chus, cuéntanos. Bueno, como ha dicho Araceli, ¿se me escucha? Sí. Como ha dicho Araceli, soy María Jesús Caballero, la directora de Flex Living de Flisco, que es el operador de soluciones flexibles perteneciente a Argis. Estoy encantada de estar aquí y de poder poner mi visión como operador. Creo que los operadores somos muy importantes desde los inicios de los proyectos y que podemos definir muchísimas cosas que a día de hoy
aunque llevemos 5 años, queda mucho todavía por hacer y por definir. Fantástico. Covadonga. Yo, a la hora de prepararme el briefing digo, ¿qué título la pongo? Porque Tiene demasiados. es una crack. Pero me encanta presentarte. Creo que va a ser la primera vez que te presento como secretaria general de AREDE. Fíjate, qué maravilla. Pues gracias a todos. La verdad es que es un orgullo estar aquí representando a AREDE. AREDE es una asociación de residencias de estudiantes que acabamos de crear. 9 de mayo fue nuestra presentación, o sea, cuando acabamos, quiero decir, hace un mes. Entonces estoy muy orgullosa de estar aquí en su nombre y poder explicar un poco esta asociación, para qué la hemos creado y compartirla un poco con, bueno, pues con todos vosotros y en general un poco con el mercado. La asociación la creamos porque vemos una necesidad de darle una voz a un sector dentro de todo el sector living, que ahora hablaremos un poco más en detalle, pero creo que las residencias de estudiantes siempre han estado un poco como por debajo del radar y esperamos que siga así y que nadie las toque mucho. Pero bueno, es verdad que en esta nueva modalidad de intentar regularlo todo, pues escuchamos que las residencias de estudiantes, pues que también hay que regularlas y hay que darles un poco su espacio y hay que un poco encajarlas, ¿no?, en todas estas evoluciones que tenemos. Entonces, nosotros como operadores de residencias de estudiantes nos hemos unido todos para tener una sola voz y poder defender un poco los intereses de un sector bueno, pues que lleva muchos años presente, bueno, lleva toda la vida presente en todas las ciudades en España y, por supuesto, en Europa, y que creemos que como sector también tenemos que ir unidos a defender un poco estos intereses delante, pues, ya sea de las universidades, de los organismos públicos o también para poner un poco los pilares para la inversión y para poder seguir creciendo este sector, que ya os digo que como lo quieren un poco regular, pues queremos que lo regulen con conocimiento, que es un poco, yo creo que luego cuando hablemos un poco de estas barreras. Así que estoy muy orgullosa de estar aquí en nombre de AREDE. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Coba y Carmen Panadero, también muy conocida en muchos ámbitos, ¿no? Presidenta de Wires y ahora estás de Manager Director de Impar Capital. Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias a Edith por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Yo soy Managing Director de una gestora regulada. Hacemos fondos para invertir en varias verticales de inversión. Una de ellas, no hacemos residencias de estudiantes, pero hicimos una en Salamanca, pero no hemos seguido ese camino. Estamos haciendo mucho apartamento turístico que se podría englobar dentro de la parte flex, porque son apartamentos en suelo, edificios terciarios reconvertidos a hospedaje. También hacemos residencial de varios tipos, de clase media y de lujo, sobre todo era lo que se hacía antiguamente. Entonces yo creo que dentro del debate vamos a hablar mucho de las distintas barreras y dificultades y también cómo se están desarrollando estos usos que necesitan un operador dentro, ¿no? Que necesitas la operación, es parte de la inversión. Tú en un flex o en cualquiera de estos usos híbridos, si no tienes al operador desde el principio, es imposible que aciertes con el modelo de negocio porque no vas a entender de qué va. No es solo un negocio inmobiliario, es un negocio híbrido. Y luego en mi parte de representante de Wires, en vez de llevar un mes, llevamos 11 años. La asociación Wires la montamos entre varias hace 11 años. Bueno, prácticamente todas estamos en la asociación. Y la idea que tenemos con la asociación, que hoy no voy a hablar de ella, pero ya que hemos mencionado asociaciones, en su día era dar visibilidad a la mujer directiva en este tipo de eventos o de ponentes o en universidades. Y con los años lo que ha pasado es que nos hemos convertido en un agente de consulta, en un think tank. Trabajamos mucho con los ayuntamientos, con las comunidades y con algún ministerio intentando ayudarles en redacción de leyes. Pues igual que la asociación que acabáis de montar ahora, nosotros intentamos que cuando se vaya a hacer el nuevo plan general o se haga un replanteamiento, que cuenten con expertos a que les digan, oye, esto es lo que pasa, esto es lo que no pasa, el dinero esto es lo que necesita o qué nos encontramos. Entonces, nada, muchísimas gracias, Araceli, y feliz de estar aquí en este debate. Pues vamos al debate, ¿no? Y qué mejor para empezar el debate, ¿cómo entendemos qué es el co-living, co-housing, flex living, ¿no? Hay terminologías que las estamos acuñando nosotros. Esto del flex living es el único país que se habla de flex living. Bien. Y sin embargo el co-living empieza a haber diferencias, que si co-living residencial, que si co-living terciario, que si co-living no sé qué. A mí me gusta este debate importante y con la responsabilidad que tiene Cowork de hablar con las administraciones y ayudar a que se entienda para que se pueda regular, es muy importante entender estos nuevos modelos de vida.
Y estos nuevos modelos de vida tienen otros nuevos espacios, zonas privativas, zonas comunes. Me encanta hablar así porque digo, si es que yo que voy a hablar, si los que estáis aquí habéis desarrollado cientos ya de proyectos ya encima de vuestro pipeline, ¿no? Pero sí es importante la definición. Y abrimos el debate, ¿vale? ¿Qué se está entendiendo por estas nuevas formas habitacionales y qué respuestas pueden dar estos modelos? Que al final y al cabo luego hay que adaptarlos urbanísticamente. Chus, ¿empezamos? Sí. Pues el modelo de Flex Living se entiende, y casi todo el mundo lo entiende, como una manera de alojamiento flexible en el que tienes todos los servicios incluidos y que va para todo tipo de personas, pero sobre todo para personas que necesitan una estancia inmediata, sin ningún tipo de fricción, que entren, vivan y no tengan que preocuparse por nada. Entendemos que son apartamentos completamente amueblados, con menaje, con tu electrodoméstico, no necesitas nada, necesitas venir con tu maleta y punto. Que tienes una cuota cerrada, que te dan suministros, mantenimiento, limpieza, todo incluido, que tiene unas zonas comunes que, aunque el espacio habitacional propio no es tan grande, pero tiene unas zonas comunes que te permiten desarrollar tu vida al día a día, desde trabajar, ir a la piscina, juntarte en el club social con amigos, con comunidad, con un apoyo, y igualmente la flexibilidad. Te puedes quedar desde un día a una semana a unos meses. Entonces, todo eso es lo que ofrece, es una solución inmediata a las necesidades que hoy día en los diferentes modos de vivir estamos consiguiendo. Y yo pongo un ejemplo, yo me mudé hace muchísimos años a Madrid y cuando vine no encontraba nada, me tuve que ir a un piso pequeñísimo, carísimo, que no me gustaba, y ahora día, pues cuando veo un edificio esto, digo, madre mía, si esto hace 15 años cuando yo vine a Madrid hubiera existido, es la bomba. Entonces es un modelo que tenemos que seguir evolucionándolo y quedarnos con él para todos, porque nos ayudará a todas las nuevas generaciones y a la gente que viene de fuera. De fuera y los de aquí también. Y los de aquí también. Sí, eso está claro. Y voy para Cova. Digo, me está definiendo una residencia de estudiantes que ahora son de lo más sofisticados, ¿no? Todos querríamos volver otra vez a residencias de estudiantes, tal y como las estás definiendo. ¿Cómo se definiría una residencia de estudiantes? Pues yo creo que el flex también viene un poco... O sea, mi primera reflexión que quería compartir es la suerte que tenemos de estar creando sector. O sea, eso me parece que somos unos afortunados. Yo he tenido la suerte de trabajar con Chus en la empresa anterior y o sea, me parece impresionante lo que estamos consiguiendo en los últimos, yo diría, no sé, menos de 10 años, 5 o 7 años. Sí. Porque yo cuando empecé en inmobiliario hace 20, ¿ves? Ahí sí que llevo más. Yo me acuerdo siempre la barrita de los alternativos, ¿no? Que era donde estaba el living. O sea, es que no se hablaba de esto. Y en 15 años, hemos sido capaces de crear un sector, un sitio donde la gente viene a invertir, donde venimos a crear, donde entre todos estamos un poco dando soluciones. O sea, creo que tenemos una suerte increíble. Yo, por la parte que me toca de residencias de estudiantes, a mí me gusta también explicar, que es bastante obvio, ¿no? Que al final estas soluciones habitacionales tienen un ciclo de vida, ¿no? Entonces generalmente empiezas necesitando una casa que no sea la de tus padres, vamos a pensar en cada uno, pues primero una residencia de estudiantes, que al final te da un servicio durante un tiempo determinado y tiene que estar pensado para esa gente que muchas veces hay que pensar que salen con 17 años. O sea, que es gente con 17 años que abandona la casa de sus padres y que se mete a vivir en comunidad, con gente que no conoce de nada, con responsabilidades, que tiene que, pues, a veces tiene que cocinar o tiene que ser responsable de vivir, ¿no? Al final es acompañarles en la vida. Es que realmente lo que hay, el trasfondo de esto es muy bonito. Entonces, en las residencias de estudiantes yo creo que también ha habido una evolución muy grande, un poco acompañando esa nueva forma de vivir. Yo creo que hoy en día, y nos pasa a todos y a mí también, lo queremos todo inmediato, bonito, rápido y ¿sabes? Lo que buscamos son soluciones, todos. Entonces, los estudiantes a día de hoy, claro, también son muy exigentes y también quieren todo muy rápido, muy bonito y que funcione y que tenga una comunidad y que puedan jugar al billar y que tenga una sala de estudios y que les des de comer. O sea, todo al final, ¿no? Es una capa de servicios que vas creando. Entonces yo digo, al final, perdón, estamos creando un poco demonios, porque si a un niño de 17 años ya le das toda esta capa de servicios, ¿no? Que es un marketing,
Marqués, que está en un sitio maravilloso, bonito, con todos los servicios incluidos, que es, digamos que le hace su vida muy fácil en el día a día, pues claro, luego ¿qué va a buscar? Pues va a evolucionar y va a querer salir de ahí, se va a querer ir a un co-living o un flex living, ¿no? Va a continuar con esa tendencia de forma de vida diferente, que es más compartida, que a lo mejor no necesita un espacio muy grande para privativo, pero sí que valora mucho todos los servicios y el compartir y el crear esa comunidad, porque al final es lo que os decía al principio, ¿no? Es vivir, es acompañar a la gente que está viviendo. A mí hay una frase del Flex que siempre me gusta mucho, que es crear hogar con servicios de hotel. O sea, ¿a quién no le gusta vivir así? ¿No? O sea, yo creo que a nadie puede decir que no me guste vivir así, es maravilloso. Entonces, joder, haber sido capaces como sector de crear ese producto y ponerlo en el mercado, la verdad, me parece impresionante. Y hablaba antes también con Carmen de la parte de la inversión, ¿no? O sea, al final, atraer al inversor para conseguir este producto, o sea, hay que ser valiente y ahora a lo mejor es más fácil y es más obvio y no hay que explicar tanto, pero cuando empezamos a hacer los flex living estos que eran muy grandes en Rivas, no había financiación, los ayuntamientos no entendían de qué estábamos hablando, o sea, en realidad yo creo que la gente ha dado una lección tanto a los políticos como a los bancos y como a todo, que había una necesidad. O sea, es la propia gente la que en realidad nos ha enseñado que esto estaba ahí latente. Nosotros lo único que hemos hecho es escucharles y encajarlo. Y entonces eso, de ahí ya estamos creciendo. Pero como me voy de los estudiantes, lo que quiero transmitir es que al final las residencias de estudiantes y todas estas tipologías al final se van a ir encajando en cada evolución del mercado, ¿no? Entonces vamos a tener los estudiantes, luego el co-living, el flex living, luego tenemos las viviendas en alquiler, la vivienda en propiedad que seguirá existiendo y que está fenomenal, y luego acabaremos hablando de senior living, que es una parte importante. Una cosa que por recalcar, la comunidad. Sí. Que es lo que va a diferenciar a irte a un resort o a irte a un hotel, ¿no? Se fomenta, tú lo estás diciendo bien, Coba, desde esa comunidad de estudiantes. Al final, el estudiante es de toda la vida. El que tiene un amigo en la universidad, cuando ya sea mayor, es el amigo de toda la vida, ¿no? Sí. Esa comunidad es muy importante y la flexibilidad. Carmen, desde tu visión, ¿cómo ves estos nuevos modelos y qué puedes ver en qué se puede conceptualmente diferenciar unos de otros? Bueno, por complementar lo que han dicho mis compañeras de mesa y por dar un poco una visión, o sea, así complementaria, yo primero diría, a mí me encanta cuando ya por fin se eligió la palabra flex, que es verdad, como decía Araceli, que ha habido unos años que cada año iban cambiando el nombre en el periódico, ¿no? Cuando no sabían cómo llamarlo, co-living, co-housing, flex, sí, no, apartamento. Yo creo que la palabra flex refleja que es flexible a un montón de formas de vivir y también para los inversores, formas de invertir. Y para el target al que va dirigido, nosotros siempre decimos que lo primero que tienes que hacer cuando haces una inversión no es elegir bien tu target, porque aunque digas, yo voy a ir a jóvenes, ¿pero qué jóvenes? Los que van al IE y se pagan esa carrera, los que acaban la carrera y tienen un sueldo y tienen este sueldo, entonces ¿qué affordability tienen? Un matrimonio recién casado que a lo mejor tener niños es segunda derivada. O sea, tienes que elegir muy bien tu target. En función de eso, hablo de ya solo dentro del producto Flex, que para mí hay 20 variantes y cada uno que elija la suya y por favor no nos equivoquemos, lo digo como inversora. ¿Qué me pasa a mí cuando nos hemos puesto a hacer flex en el centro de Madrid, comprando edificios terciarios? Yo soy una gran defensora de que a mí me encantaría que todo el flex o vivienda con servicios, que es una respuesta a una necesidad que lo demanda la sociedad y que es una necesidad imperiosa para desaguar el problemón de la vivienda que tenemos, que es un problema alojativo. Habrá gente que necesite una casa para empadronar a sus hijos en un cole y un centro de salud para vacunarlos, pero hay gente que pasa por Madrid que no necesita eso y que si no encuentra esta solución se va a ir a ese piso que hablaba antes Chus, que ese piso a lo mejor lo necesita alguien que tiene un bebé. Pero tú, como joven profesional que no sabes si vas a vivir aquí o en Londres o en Barcelona, te puedes ir a eso. Y yo me encantaría que casi todo lo que podamos del flex vaya a terciario, para que sea, en vez de quitar camas al resi, sea aumento de oportunidades, sea aumento de camas. Si somos capaces de producir en Madrid 20.000 viviendas al año, pues que haya otros 20.000 de flex, sería una noticia maravillosa. Si la demanda de empadronamiento ahora mismo son más de 100.000 personas, eso significa una creación neta de hogar de 50.000, pero esos son los que se empadronan. La gente que viene a estudiar no se está empadronando, pero presiona el mercado de la vivienda. La gente que viene a pasar 3 meses o porque Madrid, qué divertido es Madrid, o que me voy a alquilar una casa en Madrid para cuando vaya a ver a mi hijo, no se empadrona y también presiona. Entonces, dentro de ese abanico tan grande de viviendas con servicios, yo creo que es muy importante para el lado inversor y para el lado operador, bueno, yo hablo desde inversor, definir muy bien. A ver,
La comunidad, que es una gran valía de esas situaciones, depende. Porque yo he estado con operadores, nosotros siempre que hacemos una oportunidad de inversión y vamos a destinarlo a este uso de apartamento con servicios, tenemos muy claro el concepto, pero nos vamos a ver al operador, a 1, a 2 o a 3 y decimos, oye, ¿qué tipo de apartamentos quieres? ¿Cómo de grandes? ¿Cuántas zonas comunes? Si yo dejara a mis arquitectos que me dibujaran lo que ellos consideran que es, a lo mejor me hacen unos salones maravillosos y te viene un operador y te dice, ojo, ojo, que para este affordability yo no quiero salones muy grandes, porque tener un salón de comunidad grande implica tener 24 horas seguridad, porque si no hay unos líos ahí, cuando hay una zona común que nadie controla por la noche, pues a lo mejor tu vecino está de juerga y tú tienes que estudiar y levantarte o trabajar y levantarte a las 8 y estás deseando que esa gente se calle. Entonces, el momento comunidad sí, pero mide muy bien con tu target y con tu operador qué tipo de comunidad. En Europa están apareciendo edificios flex temáticos, segmentados para mujeres con niños, para jóvenes, porque tú dices, es que a lo mejor tú eres una mujer separada con un niño y también quieres eso, porque tienes a lo mejor un cuidador que te cuida a tu hijo por la tarde, pero tú a lo mejor no quieres a la gente joven montando fiestas o bebiendo cervezas. Quiero decir... Sí, pero para eso también, Carmen, tiene que el operador te va a regular eso. Claro. Vas a entender el edificio cuando tú entras y el tipo de cliente que tienes dentro. Pero yo lo que digo es que yo como inversora eso lo pienso antes de comprar el edificio. Yo también, claro. Tú lo piensas como inversora y nosotros también. Claro. Por eso iniciamos en los proyectos cada vez más desde antes de que se compra el suelo, incluso nos pregunta y a partir de ahí... Es que esto es Eso importante, es lo que estáis diciendo justo. ambas, pero yo os pongo en el contexto. El operador es brutal, imprescindible en este modelo y al inicio. Y es el que te va también de alguna manera a diseñar qué comunidad va a ir. Y eso ahí, el modelo del inversor, luego entrarás tú analizando esa cuenta de explotación de ese operador, si te aplica o no te aplica para ese modelo. Claro, sí, yo solo quería dar como pincelada, decir, en el modelo inversor es súper importante elegir muy bien qué tipo de flex vas a hacer, entender muy bien el affordability de affordability no sé por qué hablamos en inglés, o sea, la capacidad de pago de tu usuario, porque si te equivocas en algo de eso y creas un producto en flex, en lados, pensando que te van a pagar 2.000 por apartamento y ahí eso no lo puede pagar nadie, a lo mejor creas un edificio sobredimensionado o sobregestionado que no se paga. Entonces, yo creo que en la moda, yo no veo el flex una moda, pero ahora que está llegando tanto dinero a este sector, hay que tener mucho ojo y mucha responsabilidad de saber elegir muy bien el modelo que vas a elegir dentro del abanico de 10 tipologías que puede haber, ¿no? Era un poco ese... Sí, está bien el debate que se ha creado. Yo, por cerrar este capítulo, creo que también es importante a la hora de analizar un proyecto ver el uso del suelo. Porque si lo que queremos es flexibilidad en las entradas y salidas, como bien decía Carmen, ahora mismo el modelo que mejor nos funciona es que sea un suelo terciario, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, pues sí que vemos que esa flexibilidad de entrada y salida se puede permitir, a diferencia de un residencial, que tenemos que adaptarnos a otra nueva normativa. Importantísimo este debate, importantísimo luego las consecuencias que puede tener, y nos vamos a lo que es, al fin y al cabo, las barreras, ¿no? Cuando estamos desarrollando este proyecto y vamos a implantar residencias de estudiantes, nos vamos a encontrar con qué barreras que te estás encontrando. ¿Cómo? Bueno, primero encontrar suelo. O sea, suelo hoy en día es complicadísimo de encontrar. Las residencias de estudiantes, como sabéis, además tienen una característica que generalmente son complementarias. Otra vez, es que todos estos usos son súper complementarios, porque las residencias de estudiantes generalmente se hacen en suelos dotacionales o de equipamientos. Porque la residencia de estudiantes en sí no deja de ser un servicio que se tiene que dar para es un servicio que se da... como a las universidades, ¿no? Es como empezaron los colegios mayores al final. Entonces está muy relacionado. Entonces, básicamente nosotros hacemos residencias de estudiantes en suelos dotacionales. ¿Por qué? Por un tema de precio. O sea, esto yo no podría hacer bueno, en terciario podríamos hacerlos también, pero al final no te compensa. O en residencial también podrías, pues que nunca te van a salir los números, porque al final lo que intentas es, bueno, hay un poco lo que decía Carmen también, ¿no? Hay distintos grados, esto es como los hoteles, hay distintas categorías y es fantástico que haya categorías para todo el mundo, pero al final lo que tienes que hacer es crear camas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es esos usos de suelo dotacionales que en realidad no tienen, o sea, no tienen mucho más uso como alojamiento. Quiero decir que
tiene lo bueno y lo malo, que nosotros tenemos acceso a esos suelos, pero bueno, también tienes unos requisitos y estás un poco, tienes que ir acompañado un poco por el servicio público, si son suelos públicos o si son privados, ahí ya tienes un poquito más de libertad. Yo estoy muy a favor también de que los ayuntamientos... El otro día me encantó porque escuché, creo que era el secretario de Vivienda de la Generalitat, entonces decía, nos pedís mucha colaboración público-privada, es que me encantó esta frase, y entonces decía, pero es que público-privada, me estás hablando de casi de ciencia ficción, porque me decía, público significa que el Estado tiene el dinero, las comunidades tienen las competencias, los ayuntamientos tienen los suelos. Dice, y tú como privado me dices que yo me coordine con todas estas 3 líneas. Dice, ¿nos dais cuenta que es que, claro, estáis pidiendo? O sea, en general el sector está pidiendo mucho, ¿no? Alinear todo eso es muy complicado. Bueno, pues en dotacional nos pasa un poco esto, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es ser parte de la solución que decía Carmen. O sea, yo no quiero estudiantes en pisos residenciales, es que es absurdo. O sea, si es que tienen un sitio donde pueden vivir que libera casas para que la gente pueda vivir. Entonces, pongamos a los estudiantes en el sitio donde tienen que vivir. Entonces, esos suelos dotacionales, al final, yo lo hablo también mucho con los ayuntamientos, al final, como ellos tienen los suelos, les decimos, pues ese suelo dotacional de equipamientos que no tienes nada que hacer y que en realidad tiene que dar un servicio a tu municipio, haz residencias. O sea, residencias de estudiantes, haz flex, haz lo que quieras, pero si quieres hacer una concesión de 75 años, que luego el suelo te vuelvas. Y yo no te estoy diciendo que vendas el suelo, que te quites tu patrimonio, pero dale un uso a eso. Y ahora mismo el mayor problema que hay en España es la vivienda. Pues céntrate en sacar adelante camas para destensar otras zonas. Sí. Entonces creo que es fundamental el tema de los usos de los suelos, el suelo, y de la colaboración. Pero hay una cosa, la colaboración pública o privada, estoy contigo y más en esto, porque está tensionando. Los estudiantes han creado en apenas 20 años, la Comunidad de Madrid tiene más de 20 centros de educación privada y pública. ¿Dónde íbamos a meter a tantos estudiantes? Madrid tiene más de 350.000 estudiantes por curso, ¿vale? Muchos de ellos internacionales, de LATAM, con un poder adquisitivo muy alto, ¿vale? Que vienen a grandes escuelas privadas en las que, bueno, pues hasta la cuota del mes podría solventar la mensualidad de muchas familias, ¿no? Lo digo así porque es verdad. Sí. Entonces, claro, este estudiante, ¿cómo va? ¿No quiere irse a un dotacional a 40 kilómetros de Madrid? Bueno, pero al final yo creo que tiene que haber soluciones para todos. O sea, evidentemente el que pueda pagar 2.000 euros como estudiante, pues fenomenal, que se lo hagan todo muy brillante. Quiero decir que claro que sí, hay que darle soluciones a todos. Pero yo creo que eso no es la masa crítica de las residencias de estudiantes y más viendo un poco la evolución hacia dónde vamos, ¿no? Es verdad que hasta ahora, y a mí me parece fantástico de verdad que haya residencias de estudiantes de todas las categorías, porque tienes que dar servicio otra vez y poder tener oferta para todos. Pero o sea, es verdad que a lo mejor no se quieren ir muy lejos, pero sí que hay soluciones. Madrid tira mucho, ¿eh? Sí, pero sí que hay soluciones bastante cercanas. Digo Madrid, la movida de Madrid, porque vienen muchos luego. Sí, no, lo de Madrid es impresionante. Como lo que pasa en Segovia, ¿no? Con sí, exacto. No, lo de Madrid es verdad que es impresionante. O sea, el perfil de estudiante internacional que tenemos en Madrid es brutal y tiene una capacidad adquisitiva que es espectacular. Y por eso se han creado muchas marcas que van a dar oferta a esto. Pero de verdad que insisto que es, o sea, es muy fancy esto de los internacionales que vienen y no sé qué, y hay muchas universidades privadas y todo, pero luego tenemos mucha masa crítica en España que vienen de, no sé, de Terrassa o que vienen de Murcia y que quieren estudiar en Madrid, ya sea la universidad privada o lo que sea, pero realmente si tú te pones a pensar, o sea, por mucho dinero que tenga la gente, si te pones a pensar lo que cuesta una universidad privada, más una residencia, más vivir, más no sé qué, si tienes 3 hijos, o sea, yo no sé, o sea, bueno, hay gente para todo, padre. Pero... Y paga el padre. Claro, por eso te digo, entonces, bueno, yo creo que es una solución que tiene cabida, que tiene encaje para todos. Y que un poco también lo que decía Carmen, ¿no? El tema de los servicios. Yo estoy también de acuerdo que no todo tiene que tener, o sea, que también se nos ha ido un poco la cabeza de que todos tienen que tener cine, jacuzzi, no sé qué, no sé, pues a lo mejor no pasa nada. Es que tiene mucho OPEX eso. Es que tiene mucho OPEX, esto se está dando mucho también en los países de Europa, en el norte de Europa, que es verdad lo que estás diciendo, y por darle paso a Chus, ¿no? O sea, hay estudiantes que no podemos tener jacuzzi, home cinema, ¿no? O sea, hay otros modelos que pueden atender a la necesidad de ese estudiante, esas habitaciones. ¿Cómo lo estáis haciendo en Tetuán? Te hago pregunta, ¿no? Como modelo de operador, porque allí no tenéis un volumen como 250 camas, que es lo que te piden los inversores que pidiera Carmen, ¿no? Que haya más de 250 pues mira, usuarios. En esa zona tenemos 7 edificios. Porque es importante también ver las dimensiones y la escala, ¿no? Claro, también. Nosotros ahí tenemos 7 edificios
y cada uno la verdad que tiene un uso y que tiene una categoría. Tenemos desde una casa de huéspedes, tenemos 2 residencias de estudiantes que son muy pequeñitas y luego el resto son como residenciales de co-living compartido. Entonces lo hacemos de una manera pues intentando dar la tarifa más competitiva posible en una zona muy demandada y con unos servicios, son dentro de lo, no es el servicio como un flex living que podemos tener ahí, pues toda la operativa, todo el personal, aquí es algo más, todo más interactivo. Atendemos a sus necesidades a través de un portal que nos escriben, si tenemos que ir a los edificios, pasamos por todos los edificios y ofrecemos pues donde poder quedarte, pero a un precio más competitivo y con un poco más de libertad. Pero ahí se crea realmente una comunidad de apoyo y todo. Es como si el edificio perteneciera a ellos y lo cuidaran. Es muy, muy diferente a un flex, por lo que yo, que nunca había experimentado lo que es esta parte así de edificios más reducidos, es como se genera como una comunidad a la que como que les pertenece el edificio y eso nos ayuda también porque los cuidan muchísimo más y están preocupándose de todo lo que eso. Y ahí sí que tenemos un perfil más de máster. Más de máster. Bueno, también Muchísimo. el entorno Sí. lo tienes ahí. Carmen, cuando estamos hablando de barreras, ¿no? Las licencias urbanísticas, creo que también es importante, ¿no? Dependiendo del municipio, la agilidad que se consigue, ese cambio de transformación, de uso, ¿no? ¿Cómo nos puedes explicar, ¿no? Y cómo las afrontáis y qué soluciones estáis dando? Vale, el tema de las licencias, bueno, son un dolor de cabeza en todos los sectores. categorías. Y si alguien opina distinto, por favor, que levante la mano, porque yo sufro y sufro y sufro hasta con licencia directa, que no requiera cambio de uso, que no requiera plan especial. Hay un montón de organismos. Está muy bien proteger el patrimonio, pero se están inventando cada vez más comisiones de patrimonio que te tienen que validar tu propuesta. Hay veces que es una locura y eso lo único que hace es encarecer, porque hay una financiación detrás, hay un plazo detrás, hay una rentabilidad esperada del equity. Bueno, quitando eso, que es un drama, el tema de las licencias en el tema de Flex, yo vuelvo a decir, yo creo que aquí yo tengo la suerte de ser arquitecto. Entonces, un arquitecto metido a inversora opino bastante porque creo que estamos comprando y transaccionando edificios. Entender de edificios para mí es básico y el que no sea arquitecto que se busque uno bueno el minuto 1, porque hay un montón de casuísticas en los edificios. Te tienes que saber o te tienen que asesorar bien con las normativas zonales. Ahora mismo ha habido una gran noticia hace un par de semanas que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que la 9.3 va a poder ser por licencia directa convertida en apartamento turístico. Antes se dejaba en hotel, pero claro, no te vas a montar un hotel en la 2 en Julián Camarillo. A lo mejor alguno hay, pero no todo lo que podría ser. En cambio, permitir tener esta capa más baja, como estábamos hablando antes, como está diciendo Coba, igual que en residencias en muchos niveles, en hoteles también y en resi también. Tú puedes comprarte una vivienda de lujo o una vivienda protegida y entre la vivienda protegida y la de lujo hay 25 variables, ¿no? Entonces, los cambios normativos a favor son bienvenidos. Por ejemplo, ahora que todo ese suelo semi-industrial pueda ser reconvertido en apartamento turístico va a ser una grandísima noticia para Madrid porque hay edificios de 20.000 metros, de 30.000 metros, que pueden dar cabida a grandes desarrollos de 200, 300, 400 habitaciones con este perfil. Otra cosa muy importante es que hay que diferenciar muy bien terciario y resi, ya lo hemos dicho, en resi las reglas lo ha introducido antes Araceli, que en residencial las reglas son unas y en terciario son otras. Si tú tienes un edificio operado en formato servicios en terciario, tampoco todo es jauja, está muy bien, pero se alquila con IVA, es un uso lucrativo y tú, por ejemplo, el operador no puede elegir a quién le alquila. Bueno, lo puedes, pero no tienes, en resi es distinto, quiero decir, cada uso tiene sus peros. En resi puedes irte por la media estancia o por compartido o por un montón de formas de alquilar y en terciario por otras. O sea, hay que entender muy bien el suelo en el que estás, hay que entender muy bien qué permite ese suelo. Cambios de uso. Lo que os digo, parecerá una tontería, pero hotel y apartamento turístico no es lo mismo y apartamento turístico y vivienda turística no es lo mismo. Cada uno lleva una normativa. En uno puedes poner cocina, en otro sí, en otro no. Entonces yo creo que meterse a invertir en este sector es un sector que, como todo lo nuevo,
hay que arañar más porque no tienes como un decálogo de cómo se hace, tienes que estudiar y estudiártelo bien. Para mí no tiene ningún riesgo urbanístico, no es alternativo, es un uso. La residencia de estudiantes lleva inventada 8 millones de años. Otra cosa es que ahora, como decía Coba, la sofistiquemos tanto que al final queramos darle a un estudiante las comodidades de un tío de 30 años viviendo en una gran ciudad. Pues mira, a mí que el estudiante quiera vivir en Malasaña, pues hijo, a lo mejor yo también hubiera querido con 20 años vivir ahí y a lo mejor no te lo puedes permitir. A la gente hay que reeducarla. Yo me acuerdo que hace 1000 años, yo trabajaba en CBR hace muchos años, y cuando yo estaba en un puesto de directora y no sé qué, y yo iba a Londres y veía a los... Yo tenía 32, y veía a los equivalentes directores de lo mismo que yo en Londres, y yo quedaba a tomar una cerveza con ellos, me decía, no, me tengo que ir pronto, porque tal, y yo digo, qué pena, y me decía, no, es que vivo a 1 hora y cuarto de commuting. Un tío, director de una multinacional en Londres, y vivía 1 hora y pico de commuting, y yo decía, ostras, esto también, en Madrid nos hemos pensado que hay que vivir a 10 minutos. Bajémonos de ese burro, porque no cabemos todos, pero ni nosotros, nuestros hijos tendrán que asumir que no van a vivir donde viven sus padres porque no hay sitio material. Y estar a 1 hora de commuting empieza a parecer, deberíamos empezar a tomarlo como normal. O sea, que quiero decir que hay que empezar a asumir que si nos convertimos en una ciudad global, no se puede pretender que, es que yo, mi abuelita nació en este barrio y yo quiero vivir aquí. Digo, no te fastidia, y yo, pero a lo mejor no te lo puedes pagar. Pero digo, a todas las capas, ¿eh? En todas las capas, ya sea soy residente, soy estudiante, soy senior, que luego hablaremos del senior, también creo que tiene un problema. El senior me mira a mí. Vale. No, porque, pero porque está bien, ¿eh? En la llamada de preparación era uno de los temas que dijimos de hablar, y yo dije, yo todavía ahí no he metido la patita porque todavía me cuesta, que luego hablamos, ojalá haya alguien más optimista que yo, me cuesta creerme el senior, bueno, luego hablamos de ese tema. Pues no te cueste porque tenemos que hacernos un senior, porque me quiero ir yo ya. Mira, una cosa que voy a apuntar a lo que estás diciendo, Carmen, y a lo que habéis dicho, esto no es una vivienda permanente. ¿Vale? Es una solución temporal. El otro día, algunos de los que lo estáis aquí, socios de Cowork, estuvimos en una reunión con la administración estudiando un proyecto de flex living, co-housing, porque claro, estábamos ahí, que cómo lo denominábamos, ¿no? Pero lo que llegamos a decirle, estaba súper bien equipado, 23 metros en una zona prime, Moncloa. Claro, y hubo alguien que dijo... del lado de Cowork, ¿no? Y dice, oye, es que si le dejas esta vivienda en un suelo residencial con la ley del lao, vamos, está de por vida. Claro. Está de por vida. Entonces, eso es muy importante, el de entender que es la temporalidad. Que es de temporalidad. Entonces, ahí dices, es que ¿cómo voy a vivir en una casa de 23 metros? No, es que no vas a vivir en una casa de 23 metros toda tu vida. Es temporal, circunstancialmente. Aunque hay algunos que digan, bueno, tú más, porque me quedo aquí toda la vida, ¿no? O sea, importante el concepto, importante el uso, importante los usos permitidos y de alguna manera que se regule también la flexibilidad. Tiro otra lance a Cowork, ¿no? Estamos trabajando mucho con la administración, sobre todo hemos hecho nuestras alegaciones a la ley del suelo, la ley líder, y esperemos que, bueno, pues que se atienda estos nuevos modelos, que se aplique ya no como una calificación específica, que eso hubiese sido pues el canto al sol, sino por lo menos que sean los usos compatibles, a Flex, y que tengan las características que estamos hablando todos, ¿no? Flexibilidad en la entrada, que permita esos contratos, que no haya plazas de garaje, que haya cocinas, ¿no? Y bueno, en cierta manera, pues estamos todos empujando, ¿no? Es un nuevo sector, Carmen, como estás diciendo, los inversores lo tienen muy bien estudiado, porque vienen de modelos internacionales, o sea, tú llegaste aquí, ¡bum!, ¿sabes? Y ese valor y ese conocimiento es muy importante también, sí. ¿Verdad? Sí, porque... ¿Cómo aterrizas todo eso y cuando tienes que gestionarlo localmente, ¿no? Como ha pasado en Madrid o en otros municipios? O sea, yo creo que siempre miramos mucho a Europa, y es verdad que Europa tiene cosas muy buenas. Yo quería, antes de meterme en esto, o sea, una cosa que has dicho que a mí me parece que también es una oportunidad que tenemos otra vez como sector o como técnicos. O sea, si tú piensas en Londres, que la gente es verdad que hace commuting de 1 hora y media tal, y vive tal, y yo siempre pienso, joder, en España, ¿por qué no hacemos esto? Porque al final lo único que tienes que hacer, para mí tienes que hacer 2 cosas. Uno, crear de comunidad en esos pequeños pueblos que hay alrededor de Madrid, que más o menos, en Madrid a lo mejor no es un buen ejemplo porque es verdad que se están desarrollando. Pero ¿qué tiene esa gente que no tengamos nosotros? Trenes, que son una castaña, o sea, nuestra red
yo creo que de ferrocarriles es mejor que la suya. Y luego para mí lo que tienen y lo que hace que la gente se vaya a vivir allí es que tienen o un Marks & Spencer o, quiero decir, tienen supermercados, tienen tiendas, ¿no? En cualquier pueblito, a 1 hora y media de Londres, tienes tu calle principal con tus 4 tiendas bonitas y que, o sea, y eso te hace que quieras vivir ahí. Para mí eso en España nos falta. O sea, nos falta crear núcleos habitacionales alrededor de las grandes ciudades donde la gente quiera vivir, que no sean ciudades dormitorio donde no sea muy bonito vivir, sino, ¿no? Crear ese... y me parece que eso es una oportunidad que tenemos entre todos urbanísticamente, que también yo creo que el urbanismo es algo que no estamos hablando, pero que es muy importante y que para mí siempre ha sido como la mayor barrera casi que teníamos para crear este sector, y que creo que ahora se está intentando flexibilizar ese urbanismo que lleva, ¿no?, desde Franco y que nadie se había atrevido a tocar nunca y que todo iba por cambio de plan general y entonces ningún gobierno, ningún ayuntamiento quería hacer nada porque, claro, no se iba a llevar los réditos ellos, solamente iban a empujar una cosa que no les iba a llevar mucho trabajo y no se van a... Entonces, yo creo que esa flexibilización un poco del urbanismo, dentro, con comillas lo pongo, nos está ayudando un poco a desarrollar estas nuevas formas habitacionales. Pero de verdad que creo que la segunda fase va a ser desarrollar alrededor de las ciudades donde la gente quiera vivir y donde sea muy agradable y no te importe. O sea, es que no pasa nada. No sé, no todo el mundo... ¿no? O tienes que tener una etapa de tu vida donde tú quieras vivir en Malasaña, pero tampoco vas a vivir toda la vida en Malasaña. Yo tampoco me imagino con 4 niños viviendo en Malasaña. Entonces, todo al final todo al final va evolucionando. Ya me he perdido que me habías preguntado. Perdón. Me encanta, pero... Me enrollo sola. Mirad, se nos acaba el tiempo. Me estás diciendo, queremos dar paso a la experiencia internacional. a las preguntas que el público seguro que está deseando. Y para terminar, ahora que estamos preparándonos para el verano, algunos estaréis todavía cerrando operaciones. Esto no estaba previsto, pero ¿cuál sería la canción del verano del Flex Living para ti? Para mí del Flex Living, una apertura en septiembre. ¿Pero esa es la canción? No, dime un título de la canción, que alguna canción conocida, ¿no? Os dejo tiempo para pensar. Sí. Uy, qué difícil es eso, ¿no? ¿Cuál sería la canción del verano del Flex Living? Ay, a mí me has pillado, ¿eh? A mí también. Bueno, pregúntanos otra cosa y ahora volvemos a esto. Vamos a pensarlo. Es que no nos lo había preguntado, entonces no claro, eso os lo mandamos LinkedIn o algo. Os dejo pensar mientras nos van las preguntas. Vale. Venga, pues pasamos a las preguntas. Pregunta más fácil. No sé. ¿Nadie quiere preguntar? ¿Ni quieren saber la TIR que le da a COBA en las residencias de estudiantes ni a IMPAR? Yo ya tengo una canción. Venga, dila. Sí, porque voy a decir una chorrada, sí, os quita la vergüenza. ¿Cuál es su canción? Pues mira, es una canción que me encanta, que ha sacado Alejandro Sánchez en el último disco, que es un verso de Lope de Vega, el de Eso es amor. Hay un soneto que tiene Lope de Vega, os animo a que lo leáis, que es maravilloso. Este hombre era muy mujeriego y muy enamoradizo, y tiene un soneto que dice, eso es amor, o sea, como lloras, amas, sufres, tal, como, y eso es lo que tenemos por el mercado inmobiliario, nos parece una tortura china, pero estamos tan enganchados que yo Real. Me encanta. estoy con mi marido y le digo, porque no sé qué, porque de la licencia, porque no sé qué, y me dice, hija, cualquiera diría que te gusta lo que te dedicas, porque estás quejándote todo o sea, el rato, un día sí, un día no, te estás quejando o de tal, o que se han subido tal, y yo, ya, pero no me dedicaría a otra cosa. Entonces yo creo que tenemos un sector muy complejo, que tiene muchas trabas. Ahora mismo la vivienda es una herramienta política, los impuestos nos tienen aquí, o sea, ha salido una noticia antes de ayer de que la vivienda tiene la gravación más alta de impuestos de toda la Comunidad Europea, es en España, entre ICIOs, AJDs, plusvalías, TPs, bla, 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 bla. El suelo con IVA, o sea, que es una cosa de locos. Entonces, en un sector que está lleno de trabas, también está lleno de oportunidades, ¿no? Y como estamos viendo aquí este uso nuevo como el Flex o desarrollar una cartera seria de residencias de estudiantes y poder negociar con los ayuntamientos, ahí hay un reto brutal de un país como el nuestro que está trayendo 500.000 de personas al año, porque están diciendo que vamos a crecer eso, pues decir, oye, es que o nos ponemos las pilas. O sea, que la canción de Eso es amor, os animo a oírla y acordaros de lo que sufrimos los inmobiliarios. Perfecto. ¿Preguntas? Sí, ¿Se me oye? ¿Hola? Sí. Bueno, yo tenía una pregunta, como estamos en un desayuno de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto y aquí entre nosotros pues hay mucho Project Manager, a mí me gustaría preguntaros qué
valoráis más de los servicios de Project y qué expectativas tenéis, ¿no?, sobre este tipo de servicios? Yo, por decir algo, los considero, no por hacer la pelota a los organizadores, lo más importante ahora mismo en una inversión es la ejecución. O sea, tú puedes montar un proyecto maravilloso, que el Excel lo dé todo, que todo cuadre, sí. Si no tienes una ejecución rigurosa, quirúrgica, milimetrada, y eso necesitas un buen proyecto en casa, en el lado del dinero, y una buena gestión de proyecto en el otro lado, en el lado del arquitecto, de la constructora. O sea, la gestión. Nosotros, por ejemplo, en nuestros proyectos tenemos dos figuras, el project manager, que es mío, y el construction manager, que es del otro lado. Sí. Porque yo digo, es que yo necesito que esta gente esté revisando los Excels esos kilométricos a diario. Sí. Porque ahora mismo la ejecución lo es todo. El dinero está carísimo, la construcción está carísima, hay un problema en mano de obra. A mí se me han ido constructoras de obras que te dicen, mira, no puedo cumplir el contrato, penalízame si quieres, pero es que mira lo que me está subiendo tal. Si no tienes un buen proyecto que sepa... Para mí sois la pata principal de la ejecución de un proyecto. Aparte de los arquitectos. No, lo dices bien y estoy contigo. Es muy importante porque lo que está diciendo Carmen, y que seguro que Cova y Chus, el business plan lo aguanta todo, pero la capacidad de ejecución es muy importante. Yo, por ayudar un poco también, la especialización y profesionalización. Estamos hablando de un nuevo sector. Necesita también aprendizaje, ¿vale? Eso también es muy importante. El entender ahora a estos inversores, principalmente internacionales, que lo miden todo al milímetro, saber interpretar esos tiempos. Cuando decimos 9 meses de licencia, nos van a estar mirando 9 meses de licencia. Entonces, esperemos que eso también contribuya. Necesitamos los diseños, adaptarlos a los nuevos espacios y optimizarlo 100%. Pasillos, podemos hacer zonas de coworking. Entonces, creo que también el reto es la formación. Sí. La formación en la especialización, teniendo claro, como compartimos, que es muy importante luego la capacidad de ejecución. Y alinearse con los intereses al final y que lo entiendan, ¿no? Al final yo creo que es un trabajo, como decía Carmen, que es muy al detalle y que depende de que salga bien o no. O sea, la línea es muy fina. A mí lo que me gusta mucho es estar alineado y hablar el mismo idioma. O sea, yo que no soy técnica, sí que necesito a un técnico que hable con un técnico, porque a mí me encanta meterme también en todos los saraos, pero hay un momento donde ellos se tienen que entender para estar alineados, para entender las necesidades, oye, también hay que tomar decisiones muy rápidas, hay que ser flexibles, no, yo lo que siempre busco es alguien que por supuesto tenga muy claro cuáles son sus tareas y ejecutarlas, pero también que si de repente pasa algo, tenga la flexibilidad de, oye, aportar ideas nuevas y creo que con la experiencia que tenéis, además, eso es, o sea, enriquece al final un proyecto. Entonces, también estoy con Carmen, que es fundamental. Chus. Yo lo que considero súper importante, sobre todo en estos meses que he estado desarrollándonos y empecé como operadora en Argis, yo lo que considero súper importante es que el proyecto sepa lo que está haciendo, que tenga conocimiento y sepa, si estoy construyendo un flex en un terciario y lo voy a operar como un hotel apartamento o una estrella, que sepa. Necesita saberse el decreto de turismo, el 1923, lo tiene que saber de arriba abajo, porque todavía a día de hoy se cometen errores simplemente por no haberte estudiado bien el decreto. Sí, es importantísimo que todo el coste, que todo, pero también que sepa perfectamente lo que estás construyendo y por qué, que lo entienda, que alguien le explique. Hay muchísimos proyectos en mi compañía y en otras compañías que todavía no tenían ese conocimiento, que nosotros, al ser el operador y estar ahí detrás del proyecto, estamos poniendo nuestro input y enseñándole muchísimo a los proyectos. Yo creo que eso es una cosa súper importante, que sepan lo que estamos haciendo. Y poner a la constructora al principio también, porque luego nos encontramos que esos CAPES, que son nuevos CAPES que hay que implementar, llega la constructora y te dice, espera, que no, que yo es que la constructora que no te lo voy a hacer, que no puedo, que necesita más, ¿sabes? Igualmente, los remates, no llegamos a entender que cuando a la operadora le entregan un edificio entero, tienes 2 meses, mes y medio para ponerlo en marcha, y cuando tú empiezas a ver remate, dices, ay, Dios mío, ¿esto qué es? Ahora, ¿cómo termino? Equipamiento. Y el equipamiento, y eso, y ahora por aquí esto. Es muy importante desde el principio involucrar al operador en el diseño. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es más eficiente para operar esos edificios, dónde tienen que estar
en la sala donde vamos a poner las basuras, la lavandería, si las zonas comunes están todas en la misma zona, es muchísimo mejor para controlar a los residentes, huéspedes, como lo quiera llamar, y eso es súper importante y hay mucha gente que no se da cuenta para las visitas. No es lo mismo tener todo en una zona que tener que subir a cada planta a enseñarle una cosa diferente. El propio huésped que va a venir a alojarse contigo se hace un lío y dice, madre mía, esto tan grande, porque son edificios muy grandes. Entonces, necesita desde el principio, desde el equipo de inversiones, que venga a decirte, tenemos este suelo, aquí alrededor hay esto, y luego en todas las etapas, en todas las fases, es importantísimo para poder tener un buen producto y que sea rentable, que al fin y al cabo es lo que todos queremos y para lo que nos pagan, claro. Y luego hay otro punto también que es la coordinación, porque Sí. antes los edificios de viviendas, ¿no?, entregabas casi en bruto, Eso. como mucho se ponían cocinas y baños, y hoy en día se entregan con todo. Entonces, ¿no?, o sea, a lo mejor la constructora termina, pero entonces entran los de los mobiliarios, entran o sea, y al final todo eso hay que coordinarlo y además generalmente, ¿no?, vuelve un poco para atrás, que es lo que decía, ¿no?, o sea, al final los remates, los acabados. Entonces, toda esa coordinación final, que a veces no se nos olvida, o sea, estamos ahí con la constructora y lo importante que es y tal, pero esa última parte hoy en día creo que es casi más importante. Es fundamental. Nos queda la canción del verano. Y ya nos Nos vamos. canta un poquito. Con Buena idea. Sí. O nos quedamos con la de Alejandro. queréis Nos quedamos con la de canto. Carmen, que ya Con la de está. Carmen. Carmen, nos quedamos Os con la de leo- tu canción La de Carmen es del sector. Os leo el poema, que es más bonito que... No, hay otra pregunta, yo creo. Sí, No sé si... hola. No lo he visto. Sí, Perdón. Cristóbal López. Oye, sobre el tamaño mínimo, ¿podrías especificar un poquito, no para residencia de estudiantes, que está bastante claro, ¿no? Dentro de Madrid, dentro de la M30, el tamaño mínimo con el que os atreveríais para Flexi Living, ¿cuál sería? A ver, yo en mi caso, lo más pequeño con lo que me he atrevido, y yo creo que sería borderline total, porque ni siquiera al operador coger cosas más pequeñas le empieza a interesar. Al final, un operador cuando está arrancando a lo mejor te coge cosas pequeñas, pero le pasa como a cuando se haga grande, tener 20 edificios pequeños le dan 20 veces más dolores de cabeza que tener 2 grandes. Yo el edificio más pequeño que tenemos así de apartamento con servicios son 33. Y 33 apartamentos, 30. O sea, yo creo que bajar de los 30, como te bajes a 20 o algo así, es como un hotel. Los hoteles, cuando tú hablas con un hotelero, le dices, mira, he encontrado esta joyita, un edificio protegido en mitad de Valencia, tal, y le haces el encaje y salen 22 habitaciones, te dice, Rita la cantadora te va a llevar eso, porque te cuesta dinero. Sí. Es que las horas persona son las mismas y al final es un tema de volumen. Y yo creo que en apartamento, en edificios pequeños, hay que tener mucho cuidado con las zonas comunes, que sean las mínimas. No quiero ser mala ahí, pero es que todo lo que sea OPEX lo repercutes al ticket. Y todo lo que sea ticket es una tasa de esfuerzo que tiene que cubrir el operador y que eso te repercute a ti. Si hay más gasto, tú como propietario normalmente has negociado antes una renta fija o tienes un management. Si tú subes el OPEX, tu rentabilidad baja, está claro. Entonces yo ahí tendría cuidado en cosas pequeñas con ir a cosas autogestionadas, que no requieran 24 horas de servicio, porque si no encarece a lo bestia. Pero vamos, que a lo mejor hay gente que se atreve con un edificio con 15 apartamentos y lo hace fenomenal por un tema de agregación. Hay marcas que están cogiendo edificios y cogen cosas más pequeñas y lo que hacen es engranular y tienen a lo mejor un responsable en Tetuán y tienen 4 o 5 Sí, edificios. pero es como tú dices, nosotros esos edificios te generan un dolor de cabeza que uno, mucho más que uno de 400. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tienes el personal ahí y porque al fin y al cabo estás haciendo unos gastos Claro, que no te compensa. sí, tal cual. 7 edificios en Tetuán como algo granular, ¿sabes? Si esa estrategia es coyuntural o si tendrías que volver a invertir, ¿esto funciona o no? Se volvería a buscar ese modelo, ¿sabes? Porque me llama la atención. Yo creo que no. Que ya está bien. Es un modelo que la compañía empezó cuando se empezaba con todo lo del co-living, el flex living, y fueron comprando esos edificios. Es una buena manera de inversión, pero a día de hoy te genera muchísimo dolor de cabeza, porque necesitarías tener más personal para poder dar un mejor servicio y poder tener una rentabilidad. Bien. Y ya pregunta de negocio, Carmen. Digamos, territorialmente, estamos medio hablando de Madrid todos.
pero nadie ha hablado de otras zonas geográficas de España. Buena Y si pregunta. estáis buscando esa expansión o esa búsqueda afuera, ¿no? Y también a ti, por inversores, Yo sí, ¿qué te yo sí. piden? ¿Qué te piden no por geográficamente, sino las cifras de negocio que te piden para poder entrar en este negocio del El flexible? que entra conmigo de socio, mis inversores, Claro. le piden rentabilidad promotor. O sea, yo lo que monto son fondos, value add, entonces hago salidas cortas. O sea, yo compro un edificio, lo reformo y lo alquilo y lo vendo, o lo reformo y lo vendo. O sea, si es para vivienda en venta, pues hago esas viviendas, ya sea por rehabilitación integral o si he comprado un suelo y lo vendo, eso no sería lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí son edificios que compro, les cambio el uso, los convierto en edificios de apartamentos con servicios, se lo alquilo a un operador y lo vendo como llave en mano. Ahí estamos hablando de rentabilidades mínimo del 15%, porque es que es riesgo promotor. Quiero decir, te comes el riesgo de la licencia conmigo, o sea, porque tardas en conseguir la licencia, el riesgo de la obra, ahí nadie te entra a una rentabilidad del 6%. Pero, insisto, yo no soy patrimonial, yo soy value add. Yo lo vendo, puedo dar esa rentabilidad alta porque lo vendo al acabar. Si yo me lo quedara y ese fondo mío, en vez de tener 3 años, que es lo que tardo en comprarlo, hacer la licencia, reformarlo, meter al operador, meter los muebles, que el operador entre y abra la puerta y venderlo, si yo en vez de esos 3 años me quedara 5 más o 6 más, mi yield, o sea, mi TIR, que yo hablo de TIR como promotora, mi TIR se aplanaría y se convertiría en una yield. Entonces, el 15 yo te lo puedo dar al tercer año, pero si me voy a 4 me voy al 12, si me voy a 5 me voy al 11, al 10, si me voy a 6 me voy a tal, entonces eso se convertirá en una rentabilidad. Y luego la rentabilidad, el que compra producto acabado, eso ha sido un gran debate, como hablábamos antes, como esto es un nuevo negocio, hace 5 años nadie sabía cuánto se iba a vender un edificio de flex operándose. Yo creo que ahora mismo me gustaría ver más transacciones, pero yo cada vez que hay una en el periódico me entero quién la ha vendido, llamo corriendo, oye, ¿pero a cuánto la habéis vendido? ¿Pero al 5, al 5,5, al 4, cuando se cae tal? Dime. Entonces intento chupar datos para poder saber mis expectativas de venta. Pero yo diría que se vende en un híbrido entre hotel y resi. No eres hotel y no eres resi, estás en medio porque eres un producto nuevo entre medio. Entonces yo creo que se han visto ya operaciones al 5 y algo, una residencia de estudiantes se puede vender al 5,5, depende de dónde, hasta el 6. Yo no he visto todavía ninguna al 5. A lo mejor alguna habrá. Sí, yo creo que alguna Prime sí que hay, pero bueno. Sí, pero en general en el mundo, y yo creo que un flex living pues puede estar en el 4,5, el 5, depende de dónde esté el suelo, si el uso, porque también hay edificios que son de uso característico residencial, que siempre los puedes revertir a residencial si algún día ese modelo se agota, entonces eso también es interesante. Y lo que preguntaba de salir fuera de Madrid, o sea, evidentemente es, bueno, yo gestionando residencias de estudiantes salimos fuera de Madrid y de hecho yo llevo una cartera europea, pero antes estaba hablando con Carmen también que, claro, también tienes que saber un poco, quitando las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Málaga, que esas nadie tiene ninguna duda, pero yo, por ejemplo, como residencias de estudiantes me dicen, ¿por qué no te haces una residencia de estudiantes en Murcia? Y digo, pues mira, me encantaría, digo, pero es que, claro, el coste de construcción me cuesta igual en Madrid que en Murcia, digo, y en Madrid puedo alquilarla a 1.200 y en Murcia a 500, digo, entonces es que al final el número no me sale. O sea, es que es muy duro, pero es que es así. O sea, los grandes inversiones, o sea, que luego habrá inversores más locales que les salen los números y que no tienen ningún problema. Pero es verdad que llevar un inversor extranjero a Murcia es que no le sale el número, no es por Murcia, es que es muy complicado encajarlo. Pero sí que hay, claro que hay construcción también. Sí, yo no paro de buscar quien tenga edificios fuera de Madrid, a mí que venid y contádmelo, sé que os los compro. Me aprovechan. Pero es muy difícil, es que depende, es un tema, y yo creo que lo que no podemos hacer los promotores, inversores, whatever, es hacer trampas al solitario. Aquí hay que pensar como piensa un promotor de toda la vida de un pueblo, es hacer la cuenta, la vieja. ¿Cuánto es lo que puede pagar el target? ¿Cuánto cobra esta gente? Tanto. Sobre eso que cobra la familia media o la familia a la que tú vas dirigida o el estudiante al que vas dirigido, ¿cuánto cobran los de arriba? Por eso el senior living es un modelo que a veces me cuesta creérmelo en suelos caros. Tú dices, de lo que haya de ingreso neto familiar, el banco te va a dar 1/3. Si te ha tocado la lotería o has heredado o algo, pues a lo mejor juegas con otra regla, pero tú con tu disponibilidad mensual te dan 1/3 y ese tercio es tu capacidad hipotecaria. Y con esa capacidad hipotecaria calcula cuánto vale el dinero. Si el dinero está al 3, si tú tienes 2.000 de capacidad de pago, pues 2.000 ahora mismo a lo mejor es una casa de 700.000 de hipoteca.
Yo creo que ya 700.000 de hipoteca está más en 3.000, porque el dinero acaba de subir. Pero entonces tú dices, haces la cuenta a la vieja y dices, no hagas cosas que no se puedan pagar donde las hagas. Si tú vas a hacer una residencia, yo te digo que he estado viendo edificios de estos de 9.3 para ver hacer flex y me los quieren vender a precios muy caros y yo digo, pero a ver, si yo mando a gente joven a vivir a la 2, sin metro cerca, no sé qué, esa gente que me va a querer pagar ahí entre 1.200 y 1.500. Pues la cuenta a la vieja, ya sabes lo que puedes pagar por el suelo. Que el que tiene el edificio se cree que tiene el Palace, fenomenal, pues que se lo compre otro. O sea, hay un tema de corrección de mercado que a veces que el que vende no está dispuesto a asumir, o nosotros que promovemos queremos ser muy optimistas, pero hay que tener cuidado. Porque en Murcia, no sé, en Murcia a lo mejor puedan pagar más o menos de 400, pero es que a lo mejor, no solo en Murcia, en muchísimos sitios, si no hay una presión de gente de fuera, no se puede pagar más de 800 o 900. ¿Qué se paga en Salamanca por una residencia de estudiantes? 800 la habitación. 900. Y eso que no estamos hablando del Build to Rent, que es una pena que no hayamos hablado de esto, porque también ¿no? a mí ese tipo de activo inmobiliario personalmente me da mucha pena que no tenga rentabilidad y que no funcione, porque creo que sería parte de la solución a este problema habitacional que tenemos, pero claramente, o sea, es un producto como producto financiero que no funciona. Yo, por ejemplo, tuve un ejemplo en Sevilla que hicimos mucho residencial en alquiler. Primero, el mercado no era capaz de absorberlo y segundo, las rentas tampoco, porque es que la gente en Sevilla, con todos mis respetos a alguien de Sevilla, pero la gente en Sevilla no quiere irse a alquiler, espera en casa de sus padres a que su padre le ayude a pagar la entrada del piso para irse de una hipoteca. Y como el precio de las hipotecas, o sea, como el precio de los pisos a la venta no son tan altos, realmente no les compensaba irse de alquiler. Claro, si tú creas un producto de alquiler más alto que lo que cuesta una hipoteca, nadie va a ir, porque la gente se mete en la hipoteca si tiene una ayuda familiar o puede. Entonces, ahí hay que entender muy bien a quién vas dirigido por mucho producto que quieras crear, porque a lo mejor es que no tienes demanda para ese precio. O sea que fuera de las ciudades también hay que entender muy bien las casuísticas que hay. La cultura. Bueno. Perdón, que me... Pues, bueno, como veis, hemos cumplido con la promesa, ha sido un debate apasionante. Todavía vamos a poder aprovechar un rato más a las ponentes porque vamos a tener ahora un café, entonces podéis abordarles ahí y terminar, digamos, todas las preguntas que se han quedado en el aire. Lo que sí que os voy a pedir a los que estáis aquí, bueno, os quiero dar las gracias también a los que estáis por streaming y a los que estáis aquí, por favor, que les deis un fuerte aplauso y le decimos las gracias. Gracias. Okay.